Tengo un compañero de trabajo que sabe bastante de todo esto y que ustedes seguramente lo conocen por la radio, que es mi hijo Ezequiel, con el que hacemos tierra firme. Así que muchos de los datos los aportó él en la conversación y en el diálogo que tuvimos acerca de la tecnología, para que hoy podamos enfocar un poco cuál es la problemática que nos está presentando el mundo moderno a través de las redes, que es lo último y es lo más desafiante que tenemos por delante. Voy a leer en la carta a los Gálatas, el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, los versículos 7 y 8. Carta a los Gálatas, el capítulo 6, los versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Después vamos a hacer una serie de menciones del Antiguo Testamento, pero quería tomar este texto como base para el comienzo. Nosotros tenemos que entender que en nuestra vida sembramos cosas. Y todas las cosas que sembramos después dan su fruto y tienen su resultado. Esta ley de la siembra y la cosecha es incontrovertible. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Y la pregunta que nos vamos a hacer entonces esta noche: ¿qué es lo que sucede con la nueva tecnología y cómo se siembra esa nueva tecnología y cuáles son los resultados en nuestra vida? Los medios de comunicación masiva son un invento de la modernidad y empezaron en el siglo XX. En el siglo XX conocimos el cine, la radio, la televisión, y esos medios eran los medios de comunicación masiva en los que nos movíamos. Hace 70 años, por ejemplo, únicamente las radios AM y únicamente los periódicos como medio de información. Después llegó la televisión. Y cuando llegó la televisión, el televisor se hizo omnipresente en nuestra vida. Pero lo que vino después es justamente de lo que vamos a tratar hoy, porque después vino Internet y allí sí tuvimos una verdadera revolución, las redes sociales que nos intercomunican al instante, estamos intercomunicados permanentemente. Y con eso también surgieron nuevas palabras y nuevos peligros. Entonces nosotros oímos hablar de sexting, de grooming, de bullying. Y yo no sé cuántos saben qué quieren decir estas palabras. A ver, ¿quién sabe lo que quiere decir grooming? De los que están acá, levanten la mano. Bueno, entonces voy a dar algunas explicaciones de estas palabras. Segundo, ¿quién sabe lo que quiere decir sexting? Ese más o menos. ¿Y bullying? Bullying sí, bullying lo conocen muchos. Bueno, ¿qué es el grooming? El grooming es cuando un adulto crea en las redes un perfil falso, poniendo un perfil de, por ejemplo, un muchacho de 14, 15, 16 años, y empieza a relacionarse con señoritas, con jovencitas. Es decir, seduce a una niña, hasta que llega un momento en que la cita en una plaza, en un lugar público, la niña va y aparece un hombre grande que termina abusando de ella. Esto es algo que es muy común en este momento en el mundo y que ha llevado a muchas adolescentes al suicidio. A otras la ha llevado a la muerte porque cayeron en manos de un abusador sin saberlo. ¿Qué es el sexting? El sexting es producir material sexual propio. Es decir, que de pronto un adolescente, como tiene la cámara y como tiene un amigo del otro lado y como está teniendo una conversación de cualquier tipo y de repente empieza a desvestirse y entonces manda una fotografía semidesnudo, una cosa así, y esa fotografía después se viraliza. Es decir, se transforma en un virus, se empieza a repetir por todos lados. Y el caso más emblemático es el de una niña de Canadá que contó toda su historia
de cómo le habían sacado una de estas fotos y cómo después la extorsionaban a través de esas fotos y cómo no podía ir a ningún colegio porque todos recordaban que era la niña de la foto y termina suicidándose. Bueno, y el bullying es el acoso que conocíamos en la escuela, que al gordito, por ejemplo, todo el mundo le hacía bromas, pero acá se multiplica porque le hacen bromas a través de la red y recibe una catarata de insultos, una catarata de agresiones, de amenazas, es un sometimiento silencioso de la otra persona. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas redes, que son maravillosas porque nos comunican rápidamente, que son una bendición para nosotros, porque son una bendición. Yo estuve hoy conversando a través de las redes del chat con mi hijo y estuvimos intercambiando cosas con el equipo de la iglesia y también intercambiando información. Eso no se podía hacer antes. Y fue un ida y vuelta. Es decir, preparamos todo un programa simplemente con un aparatito que tenemos allí en la mano. Nos hemos comunicado con eso. Y si yo quiero hablar, aprieto un botón y le mando mi voz. Y recibo también la voz de ellos. ¿Quiere decir que esto es una maldición? No, esto es una bendición. Para mí ha sido una bendición. Sigue siendo una bendición. Porque me permite comunicarme rápidamente. Lo que pasa es que como todas las cosas, si se las utilizan para el mal, entonces se transforman en una maldición. Y para muchos es una maldición. Y es una maldición porque no se lo usa bien, no se la usa correctamente. Las redes sociales son peligrosas y encierran realidades peligrosas. Sin embargo, todos la tenemos. Todos tenemos el teléfono celular, la cuenta de Facebook, el Twitter, nuestros hijos también la tienen y nuestros amigos también la tienen, lo que quiere decir que todos la usamos. Pero tenemos que saber que todas estas cosas encierran muchos peligros para todos. Tenemos que tener en cuenta los peligros y tenemos que tener en cuenta cómo enfrentarnos. Y tenemos que tener en cuenta también que el peligro es para nosotros, que somos grandes, y el peligro es también para nuestros hijos, que a veces son incautos. ¿Mm? Ahora, nosotros decimos, yo sé que mi hijo no va a caer en un problema de esto, porque yo lo formé bien, porque yo lo eduqué, porque todo esto, que son siempre las cosas que ponemos por delante, pero no nos olvidemos de algo que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, y entonces usted no ha generado un santo, sino un pecador. Y un pecador que por más que sea redimido por Cristo, un día baja la guardia y cae. Y puede caer usted, yo, y puede caer mi hijo, su hijo. Entonces, si nosotros somos pecadores y admitimos eso, y a nuestros hijos le pasa lo mismo, tenemos que pensar que tenemos que acercarnos a las redes sabiendo nuestra debilidad, conociendo nuestras fallas, sabiendo que la red es un elemento peligroso y que hay que manejarlo con prudencia. La primera cosa que uno tiene que saber es que todo lo que ponemos dentro de la red ya no tiene más privacidad. La red no tiene privacidad. Todo lo que usted puso está al alcance de todos. Ahora usted dice, no, pero yo se lo escribí a una persona. Mire, ha pasado y ha pasado muchas veces que una carta confidencial de alguien a otro terminó repitiéndose 2 millones de veces. Quiere decir que usted está poniendo lo que es privado, lo está metiendo en un medio que no es privado, sino público. Cuando usted lo puso allí, ya no tiene dominio sobre eso. Ya eso se puede multiplicar en cualquier forma. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Una niña está una noche sola en su dormitorio. Es un caso real que estoy contando. Una niña está una noche sola en su dormitorio. Tiene la camarita. Está hablando con una amiga. Y están viéndose también. Y de pronto la niña se le ocurre parcialmente desnudarse y mostrar sus pechos en la cámara. Le sacan una foto.
Esa foto la amiga después se la manda a otra amiga y a otra amiga. Y a la semana usted tiene 2 millones de visitas o 2 millones de lugares donde está esa foto. Fue un momento de debilidad y de broma y después resulta que lo sabe todo el mundo, lo conoce todo el mundo, lo que quiere decir que no hay en la red privacidad, no hay privacidad. Todo lo que nosotros escribimos, todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros publicamos entra dentro de la red y pierde privacidad. Es accesible a todos. ¿Por qué decimos se viraliza? Porque es como un virus. Se viraliza quiere decir que entró y empezó a multiplicarse. Y entonces eso que nosotros creíamos que era privado se transforma en público y se puede ver en cualquier parte del mundo. Entonces, los padres, los que somos padres, si queremos realmente que la tecnología esté controlada, tenemos que comenzar por dar el ejemplo y controlarnos nosotros en la tecnología. Controlar nosotros nuestra accionar en la tecnología. No estemos todo el día enganchados. No llevemos el celular al almuerzo y lo pongamos allí sobre la mesa. Dejémoslo en otro lado. Se puede vivir sin el smartphone, ¿eh? Se puede vivir tranquilamente. No lo necesita. No lo necesita para comer. Hoy estábamos almorzando en un lugar público y yo observaba una mesa al lado nuestro. Se sientan 4 personas jóvenes. Después que se sentaron, lo primero que hicieron es empezar a chatear con otros. Los 4. ¿Para qué se sentaron juntos? ¿Para qué se sentaron juntos? Y eso pasa permanentemente, y usted lo ve permanentemente. 2 personas que están viajando juntas y están allí conectándose con otro. Parecería que la relación personal ha perdido vigencia y que lo único que existe es la relación virtual, la relación a través de las redes. Por lo tanto, no interrumpamos una conversación para atender el teléfono, apaguemos temporalmente el teléfono, apaguémoslo, no nos vamos a morir porque esté apagado. Se registran las llamadas perdidas en ese momento, pero tenemos que recobrar la relación interpersonal. Y los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos los mayores. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes no es que sean copiadas, pero son analizadas por lo menos por nuestros hijos y sacan conclusiones acerca de esto. Entonces tenemos que saber algunas cosas que produce la tecnología y que produce la tecnología en nosotros. Una de las cosas que se ha dado últimamente, hay una conversación sobre esto, la ciencia nos ha explicado cómo funciona el cerebro. Comenzó con un libro que escribe un entendido en neurociencia, que no es un libro de autoayuda, aunque aparenta ser un libro de autoayuda, pero es un libro muy interesante sobre cómo funciona nuestro cerebro. Fue el primero que se publicó, se llama Ágilmente. Ese libro, Ágilmente, me lo mandó un médico histórico, el tercer oftalmólogo del mundo, que vive en nuestra ciudad, y cuando lo terminó de leer, me mandó por su secretario un ejemplar a mi casa para que lo leyera, porque dice, esto seguramente le va a interesar. ¿Y qué era lo que explicaba? Explicaba sencillamente para los legos, para los que no somos y que no conocemos medicina, cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es un músculo, pero funciona como si fuera un músculo, como si fuera un músculo. Es decir, nosotros vemos que el músculo está flácido. ¿Qué hacemos para que se endurezca? Empezamos a hacer ejercicio. Y entonces el músculo se endurece. Quiere decir que la práctica le da la tonicidad que necesita. El cerebro no es un músculo, pero funciona como si lo fuera. Para hacer mejor las cosas, necesita entrenarse. Y cuando nosotros entrenamos al cerebro, el cerebro se entrena, entonces empieza a hacer las cosas a velocidad. Cuando fuimos por primera vez a la escuela nos dijeron, ¿no? Y nos hicieron el dibujito. Y entonces nosotros veíamos y decíamos, Después decíamos, ma. Pero era todo un proceso, todo un proceso.
Lo repetíamos y lo repetíamos. Hoy ya no lo pensamos, lo vemos y lo leemos. ¿Por qué? Porque se formó una cadena de neuronas que ya funcionan solas, que cuando van esas dos cosas, no, yo no necesito hacer el ejercicio, ya las relacionan solas. ¿No le pasa a usted que está manejando y está pensando en otra cosa? Y sin embargo, para en el semáforo, hace los cambios de velocidad, pone el freno, aprieta el embrague, porque ya se mecanizó. ¿Qué pasó? Que la primera vez que yo fui a manejar un coche allá lejos y hace tiempo, decía primera y miraba hasta tantos kilómetros, segunda hasta tantos kilómetros, tercera hasta tantos kilómetros, cuarta hasta tantos kilómetros. Ahora ya no miro eso, ahora ya he hecho y pongo sin mirar. ¿Por qué? Porque se automatizó, el asunto se automatizó. ¿Sí? Usted vio cómo los niños juegan en los jueguitos estos que tiene Internet, la velocidad que tienen. Usted los mira y dice, yo no puedo adquirir nunca esa velocidad. Esa velocidad no lo tenían el primer día. Empezaron a jugar en eso y finalmente se formaron cadenas neuronales que hacen que reaccionen en esa forma. Quiere decir que el cerebro se programa y cualquier conducta llega un momento que se fija. Yo salgo de mi casa, tengo la costumbre de ir con el coche siempre al mismo lugar. Entonces voy todos los días al mismo lugar. Pero un día tengo que ir a otro lugar. Entonces subo el coche y empiezo a manejar y pienso en otra cosa y voy escuchando la radio. Y cuando quiero acordarme estoy en el mismo lugar de siempre. Digo, pero yo no venía acá. Pero ¿qué pasa? Que está automatizado el asunto. Y como está automatizado, me voy directamente a ese lugar. Entonces a veces cuando voy y tengo que hacer un viaje, yo salgo de mi casa y voy al centro de la ciudad. Y utilizo siempre la misma ruta, siempre la misma ruta. Pues cuando tengo que hacer algo, tengo que mentalizarme antes, tengo que prestar atención porque en tal lugar tengo que doblar porque no voy donde voy siempre. Porque si no el cerebro me lleva siempre al mismo lugar. Voy exactamente al mismo lugar. Quiere decir que así es como funciona nuestro cerebro. Cualquier conducta compulsiva tiene que ser analizada. La tenemos que analizar. Porque la compulsión trabaja sobre nuestro cerebro y lo que estamos viendo en la tecnología hoy es compulsión. Es como si la persona no pudiera ya vivir si no mete la mano en el bolsillo y saca y aprieta y toca las teclas. Entonces hay una compulsión, se ha transformado en algo compulsivo. Y empezamos entonces a no vivir la vida real. El cerebro empieza a tener una identidad tecnológica. Escuche, el cerebro empieza a tener una identidad tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que dejamos de vivir la vida real para empezar a vivir la vida virtual. Lanzamos nuestro perfil y esperamos que el otro lo vea, que nos acepte, que nos elogie. Pero el perfil que pusimos no es el perfil verdadero. Nadie cuenta en Internet lo verdadero de su vida. Siempre cuenta las cosas lindas. Siempre cuenta las cosas lindas. Entonces yo creo que conozco una persona porque entré a Facebook y allí veo No, él me está contando lo que él quiere. No me está contando toda su vida. No me cuenta. Y entonces yo espero que me acepte, espero que me elogie, y él está esperando que yo lo acepte y que yo lo elogie. Pero el perfil no es verdadero porque muestra un solo costado de la vida. Le cuento una experiencia. Yo tengo mi Facebook muerto, no lo miro más, porque es una pérdida de tiempo. No sirve para nada. No sirve para nada. Un matrimonio al que yo conocía, de vacaciones, abrazándose, besándose, explicando lo que se amaban. Y yo sabía que estaban en una crisis terminal. Volvieron de las vacaciones y se separaron. Ahora, el que lo siguió por Facebook creyó que estaban frente al matrimonio ideal. ¿Se da cuenta? Y entonces cuando usted ve eso, usted decide cerrarlo porque me están engañando. Después enciendo Facebook, busco a una persona y me dice, hoy desayuné tamales y una foto de los tamales. ¿Qué quiero ver la foto de los tamales? Pero lo que pasa es que todo el mundo que cree que es tan importante que tiene que poner la foto de los tamales que comió ese día. ¿Y para qué los pone? Los pone porque
Los pone porque está esperando que el otro le ponga me gusta. ¿No es cierto? Me gusta. Y entonces dice, tengo 60 me gusta, 200 me gusta, 3000 me gusta. Soy un hombre famoso porque a todos les gusta ver los tamales que yo como. Fíjese cómo nos ha marcado la tecnología. Estamos en una reunión familiar. Alguien saca la cámara. Dice, sonrían, que es para Facebook. Metieron la tecnología. Sonría que salen en Facebook. Lo que quiere decir que ya no nos sacamos una foto para tener un testimonio de la familia ni nada, sino que ya el que está sacando está pensando que la va a subir a Facebook para que todos digan me gusta. Y cuanto más me gusta tiene, más satisfacción siente. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Ahora quiero analizar rápidamente dos aspectos en que la red nos afecta. El primer aspecto, que es tal vez el más importante, es que la red bloquea la empatía. Bloquea la empatía. Nosotros estamos viviendo un proceso que no se dio nunca en la historia, que es la comunicación escrita presencial. Antes yo escribí una carta, pero el receptor no estaba atrás mío leyéndola. ¿No es cierto? Estaba lejos. Entonces yo escribía la carta y se la mandaba. Y había un tiempo y me respondía. Ahora no, ahora yo escribo y lo que estoy escribiendo se lo estoy mandando. Se lo estoy mandando. Y entonces usted mira y dice, escribió 3 frases, pero sigue escribiendo. Y entonces le aparecen nuevamente otras 3 frases y sigue escribiendo y sigue escribiendo. Lo que quiere decir que simultáneamente alguien escribe y el otro está leyendo. Esto sucede por primera vez en la historia de la humanidad. La escritura siempre fue diferida. Ahora la comunicación escrita es presencial. Yo le estoy escribiendo a alguien que está allí y que me está leyendo. No es una comunicación, antes no era una comunicación inmediata, ahora es una comunicación inmediata. La escritura, entonces, es la forma de comunicación más frecuente que tenemos en el día de hoy. Ahora, usted sabe que el 70% de lo que nosotros comunicamos no es verbal. No es verbal. Es gestual. Son las inflexiones de voz. Se comienza el chat diciendo hola. Ahora, yo puedo decir hola. O puedo decir hola. En el primero digo qué feliz que soy. En el segundo digo llegaste. ¿Se da cuenta? Quiere decir que hay algo que es importante, que es el lenguaje del tono de voz. Es el lenguaje gestual. Yo hablo con una persona y voy leyendo en la cara también cómo recibe. Yo les estoy hablando a ustedes y estoy mirando sus caras y ustedes están mirando la cara y yo sé si se atiende, si le gusta, si no le gusta, si se está durmiendo, si está diciendo que termine, que me tengo que ir. Desde acá se ve todo. ¿Por qué? Porque tenemos la cara allí. Y a pesar de que yo estoy hablando solo, yo estoy leyendo y estoy conversando con ustedes porque ustedes me están devolviendo gestualmente, me están devolviendo el comentario de lo que yo digo. Y esto es muy importante en la conversación. Por eso el 70% son los gestos, las inflexiones de voz, las vacilaciones para decir algo, la seguridad con que algo se dice, el énfasis que se le pone. Y entonces inventamos los emoticones. Que esta es la cara que yo tengo en este momento. ¿Se da cuenta cómo es el asunto? Esta es la cara que tengo. Entonces pongo el emoticón y el emoticón tiene una sonrisa y digo, se está riendo, ¿no es cierto? O está llorando. Pero muchas veces estamos hablando, estamos chateando y decimos, bueno, cuando te vea te lo cuento. O decimos, mejor te llamo por teléfono. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que esta comunicación es una comunicación falaz. En la red, la conversación se despersonaliza y cuando se despersonaliza se pierde la empatía. Dejo de ponerme en el lugar del otro. Yo digo,
y no estoy en el lugar del otro. No veo cómo el otro lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque este modo de comunicación bloquea un sistema neuronal que es las neuronas espejadas. ¿Qué es la neurona espejada? Si usted está con una persona que bosteza, usted bosteza también. ¿Se dio cuenta? Porque hay neuronas que actúan como espejo. Fíjese que cuando la mamá va a alimentar al nene, le dice, llega con la cuchara y dice, come y abre la boca. ¿Vio? Porque está tratando que del otro lado también abran la boca. Yo me acuerdo que estábamos en el estudio de grabación. En los estudios de grabación no se puede uno reír, porque usted está grabando. Y si se tentó de risa, ¿no? Se tentó de risa, se arruinó la grabación. Entonces usted está en el estudio de grabación y entonces de pronto alguien se tienta, porque realmente dijo un furcio, una falla, y entonces se tienta. Y se ríe él. Y se ríe el operador también junto con él. Y se ríe su compañero. Y entra alguien de afuera y dice, ¿de qué se ríen? Y se está riendo él también. Se ríe él también. ¿Se da cuenta? Es decir, tenemos esa capacidad, y a eso lo llamamos empatía. Empatía. Empatía es esa capacidad que yo tengo de me acerco a alguien que llora y siento la necesidad de llorar. Estoy con alguien que se ríe y siento la necesidad de reír. Ahora, cuando llego a la red, esto no existe. No existe. No existe esa empatía. Por eso se pueden decir cualquier barbaridades en la red que no se dirían personalmente. Yo hoy leí el diario El Comercio en Internet. Y detrás de la noticia están lo que dicen los lectores. Y leía la página de un congresista. Y en esa página del congresista alguien escribe, este hombre es una bestia. Ahora, ¿usted cree que si él estuviera personalmente se lo diría? No se lo diría. Pero hay una desinhibición porque está dentro de eso y no ve la cara del otro, no ve la cara del otro. En la red no percibo o percibo parcialmente la respuesta del otro y esto resta empatía. Dejo de ver el otro lado del ser humano y lo convierto en una cosa. Yo le digo lo que le tengo que decir y punto. Y cómo reacciona, no sé. Y cómo lo impacta, no sé. Y entonces nos transformamos en psicópatas. ¿Sabe lo que es un psicópata? Es ese señor que tortura, el genocida. Usted dice, ¿cómo un genocida puede mandar todos los días a 9.000 personas a los hornos crematorios, matarlos? Porque llegó un momento que perdió toda sensibilidad, perdió toda empatía. Para él esa gente es número. El que tortura lo mismo, para torturar a una persona, yo tengo que entender que esa persona no es persona. En los Estados Unidos, las primeras veces que se enseñaba a los soldados a apuntar y a tirar, lo hacían con un blanco, tiraban a un blanco y aprendían tiro en un blanco. El blanco, ese círculo con un círculo más chico en el medio, un centro, y tenían que acertar en ese centro. Se dieron cuenta que cuando el soldado tomaba el fusil y tenía que salir a la guerra y apuntaba, como tenía una persona delante, no disparaba, porque había algo que lo detenía, la empatía. Es un ser humano. Entonces se cambió. Y en vez de poner un círculo, se pone una silueta de una persona. Y ahora tiramos a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Se arma la red neuronal en tal forma que yo veo esa forma y tiro. Y es lo que nos está pasando a nosotros con las redes. Nos estamos desinhibiendo, como con el alcohol o como las drogas. Dejamos atrás la vergüenza y empezamos a hablar y a decir cosas que muchas veces no convienen. Ahora, yo quiero mirar esto desde la óptica que tenemos que tener como seres humanos y también como cristianos. Yo digo, hay que tener ciertos cuidados. Primer cuidado, nunca hay que tener conversaciones relevantes a través de la red. Las conversaciones importantes las tenemos que tener cara a cara, no a través de la red.
La red está muy lindo para decir a tal hora llego, qué hay de comer, perfecto. Pero las conversaciones importantes no tienen que ser hechas. En segundo lugar, si tengo que discutir cara a cara, no tengo que discutir a través de la red. No hay que discutir a través de la red. Tengo que mirar la cara al otro, tengo que ver las razones, no tengo que discutirlo. Y la tercera cosa es cuidado con vincularse con personas desconocidas, no vincularse con desconocidos. No vincularse con desconocidos. Cuidado porque la red nos desinhibe, nos desinhibe. Estamos allí y escribimos y mandamos mensajes y no nos damos cuenta que hemos perdido la empatía. Ya no nos interesa el prójimo más que como un objeto más. Y la segunda cosa que hace la red es que amplifica la realidad interior, amplifica la realidad interior. ¿Por qué me están escuchando los que están allá atrás? Porque tenemos amplificación. ¿Mm? Es mi voz, pero es mi voz amplificada, la que está llegando. Mi voz se amplifica porque yo estoy hablando normal. Si yo hablaría normal y no tuviera la amplificación, a los que están atrás no me escucharían. Me están escuchando porque hay una amplificación. Ahora, es mi voz la que escuchan, pero es mi voz amplificada. Amplificada. La amplificación no es natural, pero tampoco es antinatural. La red amplifica todo lo que se pone dentro. Lo convierte en algo más grande de lo que es. Ahora, usted sabe que los que arman las redes de comunicación, son agentes de comunicación. Ahora, hay una diferencia con los otros medios. Fíjese que la radio, por ejemplo, la televisión, son medios de comunicación. Pero cuando yo voy a hacer un programa de radio, primero tengo que hacer preproducción. Producción. ¿Qué voy a decir? Entonces, la radio exige que usted vaya con un tema y desarrolle un tema. Quiere decir que uno tiene que tener un libreto. O tiene algo escrito o tiene una ayuda a memoria, pero tiene que tener algo allí. Hay que libretearlo antes. Cuando se va a hacer un teleteatro o un radioteatro, hay un libreto. Quiere decir que los medios de comunicación, se arman los medios, pero después usted tiene que poner el contenido. Y el contenido se controla y tiene que llevarlo usted escrito, ¿no? Ese es el contenido. En los medios de comunicación de las redes, se armaron las redes, todas las comunicaciones de las redes, pero el relato lo tengo que poner yo. Es decir, la red está vacía, es un conjunto de programas nada más, y el usuario es el que tiene que proveer el libreto. Tiene que poner el libreto. Entonces, la red amplifica todas las cosas. Alguien entra a Facebook y está dándole a la red un relato, el relato de mi propia vida. El relato de mi propia vida contada por quién? Contada por mí. Lo que quiere decir que es mentirosa porque yo no voy a contar mis fracasos. Voy a contar todos los triunfos y voy a contar todo lo que me pasa bien en mi vida, no cuando la paso mal. Y esto va haciendo crecer el exhibicionismo. Exhibicionismo no es solamente que yo me desnude delante de la gente, es que yo muestre mi intimidad delante de la gente. Eso es exhibicionismo. Y entonces empieza el exhibicionismo. Yo me exhibo delante de la gente y potencio eso. La red es un medio de comunicación que potencia eso. Empiezo entonces a informar qué como, a dónde voy, qué hago, si estudio, si duermo, si voy al trabajo. Empiezo a informar todo eso. Y entonces estoy inventando toda esa historia. Los que generan la red no se preocupan por el contenido. El contenido lo va a poner el usuario. El libreto lo va a poner él. Y la red amplifica. Y amplifica tanto la interioridad que llega a mostrar realmente lo que la persona es. ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ofrecer, voy a ofrecer nada. Entonces hago la foto de mi desayuno, que es una forma de decir, no tengo nada, mira.
no hay nada que pueda aportar. Mirá la foto de mi desayuno. Le voy a mostrar mis vacaciones, o el último paseo que hice. Pero lo que está mostrando es que realmente estamos exhibiendo lo que no somos, pero también estamos exhibiendo lo que somos, frívolos, superficiales, sin contenido. Porque la necesidad de exhibirse, esta necesidad compulsiva ya de exhibirse, de que hay gente que se levanta y lo primero que hace es meterse en la red, y llega al desayuno y le saca una foto, y sale para la casa y le saca una foto, y lleva al nene al colegio y le saca una foto y lo pone en la red, lo que está mostrando es una vida débil. Es una vida débil. Es la necesidad de esconder el vacío interior, de generar un relato que sea mejor que lo que realmente es. Y le voy a hacer 2 o 3 preguntas a los que usan las redes. Usted en las redes, ¿comparte o compite? ¿Comparte o está compitiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está compartiendo o está compitiendo? Piense usted. Es lo que yo me tengo que preguntar cuando me acerco a la red. Si estoy compartiendo o estoy compitiendo. ¿Comparto o me expongo para ser admirado y reconocido? Porque es puro narcisismo. ¿Comparto o construyo una ficción para que el otro crea? ¿Comparto o compenso mis falencias afectivas, personales, familiares a través de la red? Por eso uno se tiene que preguntar, ¿por qué comparto lo que comparto? Es decir, la persona tiene que preguntarse, ¿por qué voy a subir la foto de mi desayuno? ¿Por qué? ¿Para qué? Y si uno se pregunta por qué y para qué, no la sube. Porque no hay un por qué ni un para qué. ¿Por qué cerré Facebook? Yo lo escribí en un artículo que está allí en la red. Para todos mis amigos decirle que no me escriban a Facebook porque yo lo cerré. ¿Por qué? Porque me hacía mala sangre. Porque veía personas que tenían que tener contenido por la fe que tienen, poner tonteras tan grandes que me desilusionaba de ellos. Me desilusionaba. ¿Cómo puede ser que esta persona que proclama tener esta fe está subiendo esta tontería? ¿Cómo puede ser tan frívola? ¿Cómo puede ser tan superficial? Es la pregunta que uno se hace y usted dice, ¿y entonces para qué estoy en la red? ¿Para hacerme mala sangre con lo que me mandan? Un medio que es fabuloso para poner contenidos, pero para poner contenidos en serio, se está usando para la frivolidad y para las frasecitas tontas, en vez de usarla para poner grandes contenidos. ¿Qué cosas hay que no hacer públicas? En primer lugar, nunca haga públicas sus relaciones de familia. Las relaciones de familia son otra cosa, se trata de manera personal. Lo que se puede decir cara a cara, dígalo cara a cara. Sobre todo los enojos. Y por otro lado, ciertas posturas pueden banalizarse si no son debidamente explicadas. Es decir, le mando esto porque, y entonces le explico por qué se lo mando. O le explico por qué lo pongo. ¿Mm? ¿Qué hacemos con todas estas cosas? En el año 1964, Humberto Eco publicó un libro que se llamaba Apocalípticos e Integrados. Es un libro voluminoso, pero muy interesante. Él dice que hay 2 formas de encarar los cambios. Uno puede ser integrado, es decir, todo esto es perfecto, está bien, hay que usarlo, es lo moderno, es la evolución y toda evolución siempre es mejor. O uno puede ser apocalíptico y decir, esto no sirve para nada, entonces volvamos a lo viejo, rompamos todo esto, deshagámonos de todo esto. Y estos son los 2 extremos, ¿no es cierto? Apocalípticos o integrados. Los integrados dicen que es una bendición absoluta y los apocalípticos dicen que es una basura absoluta.
Ahora, ¿dónde estamos parados? Humberto Eco dice, siempre hay que pararse en el medio. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Así que yo tengo que plantearme, ¿qué es lo que puedo compartir? ¿Qué es lo que debo compartir? Para que eso sea bueno. ¿Y qué es lo que no tengo que compartir? A veces necesitamos reconocer a personas que nos han hecho bien y cuya bondad no ha salido del círculo de gente que conocemos. Para eso sirve la red. Para que yo pueda hacer un homenaje a aquellas personas que me hicieron bien y ponerlo en la red para que muchos se enteren que hay gente que hace bien. Esto es positivo. Hay que ser agradecidos. Y cuando tenemos un agradecimiento, colocar sí en la red del agradecimiento. Yo tengo que agradecer en este momento de mi vida a fulano de tal que me ha permitido hacer esto, 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 esto y aquello. La alegría de un logro importante. Terminé mi carrera y lo coloco allí porque esa es una alegría verdadera. La promoción de lo que hago. Tengo un negocio. ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Lo puedo ofrecer a través de la red. Quiere decir que para algo sirve y hay cosas que son positivas. No podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Tenemos que estar en el medio. ¿Por qué tenemos que estar en el medio? Porque en este momento estamos entre dos culturas. Entre dos culturas. Somos biculturales. Y en la Biblia quedan algunos ejemplos de cómo hay que manejarse como bicultural. ¿Usted se acuerda de Moisés? Moisés era bicultural. Bicultural. Él había sido criado como egipcio y conocía todo la tecnología de los egipcios, la forma de pensar de los egipcios. Pero él no era egipcio. Y se negó entonces a aceptar el hecho de ser identificado con los egipcios. Él afirmó su identidad. Creo que como cristianos lo primero que tenemos que hacer en la red es afirmar nuestra identidad. ¿Usted es cristiano? Preséntese como cristiano. Ponga el mensaje cristiano. Hable de la bondad y hable del amor. Use la red para mantener su identidad y para potenciar su identidad como cristiano. Para eso está puesta la red. El segundo caso es Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia. Fue llevado a aquel lugar y se encontró con una cultura totalmente diferente. Ellos eran biculturales. Él venía de otro lado. Por supuesto que se puso al servicio de esa cultura, porque él estaba para servirla. No cerró la puerta a poner lo positivo dentro de una cultura que era decadente y pagana. Él dijo, yo estoy presente y voy a hacer el bien dentro de esta cultura porque es donde Dios me puso. Y empezó a trabajar allí. Pero cuando quisieron darle a comer los alimentos que él no podía comer, él dijo no. Y creo que si Moisés nos enseña que tenemos que mantener en la red nuestra identidad, Daniel nos enseña que un cristiano tiene que vivir en la sociedad, pero sin perder su pureza, sin perder su santidad. David tenía una integridad hebrea, pero las adversidades lo llevaron a tener que vivir en territorio enemigo. Y más que vivir, a tener que sobrevivir entre los filisteos. Pero él obtiene de los filisteos cosas fundamentales. El conocimiento del enemigo, la aproximación a la tecnología filistea, que era de punta en aquel momento. Los filisteos eran un pueblo que había llegado a desafiar a los egipcios. Y tenían la tecnología del hierro. Y él supo sacar de ellos lo mejor. Se puede aprender no de lo moral, se puede aprender a comprender al otro y se puede aprender del otro cómo se usan las herramientas. Quiere decir que tres cosas son fundamentales. Tenemos que frente a las redes mantener nuestra identidad, primero. En segundo lugar, mantener nuestra integridad.
Y en tercer lugar, aprender a convivir con el entorno, estar aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir en el mundo real siendo ciudadano del reino espiritual. Tengo que vivir en el mundo real siendo ciudadano del reino espiritual. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Usted qué dice? ¿La tecnología, bendición o maldición? La respuesta es depende. Depende. Depende de cómo se use. Un cristiano tiene a Cristo en su corazón y tiene a Cristo en su vida. Y le ha entregado su vida a Cristo. Y tiene más poder que la tecnología. Y puede él parar todos los embates del mal, porque tiene al Espíritu Santo. Y puede más que la tecnología. Y puede más, porque puede más que la tecnología, es que no le tenemos que tener miedo. Es que tenemos que acercarnos. Es que la tecnología la tenemos que usar para lo positivo. Es que en la tecnología tenemos que marcar nuestra identidad. Es que tenemos que impedir que la tecnología no se afecte a nosotros, pero tenemos que usar las herramientas que la tecnología da. Cuando David huía de Saúl, llegó a un lugar y pidió una espada para poder defenderse. El sacerdote dijo, acá no tenemos espada, salvo la espada de Goliat. Y seguramente lo dijo temblorosamente porque Goliat había sido el enemigo a quien David había vencido. ¿Y sabe lo que dijo David en ese momento? Ninguna como esa. Ninguna como esa. Yo miro las redes y digo, es una herramienta fabulosa. Ninguna como esa. Uno entra en las redes y el mensaje se difunde por todas partes. Hacemos el programa Tierra Firme y va por 600 emisoras de radio, pero va también por internet. El otro día nos mandaron, los que hacen todos los controles, nos mandaron desde qué lugares del mundo escuchan el programa. ¿Usted quiere creer que hay gente que nos escucha desde China? Yo no sé qué entienden los chinos, pero que lo escuchan, lo escuchan. Nos escuchan desde Australia, nos escuchan en Camboya, en Hawái, nos escuchan en Islandia. Cuando yo vi eso, dije, Señor, qué herramienta, ninguna como esta. Yo no puedo estar predicando en Camboya, en Islandia, en China, pero me pongo frente a un micrófono, se mete en internet y todos allí están escuchando. Es una herramienta maravillosa. Hay que usarla para la gloria de Dios. ¿eh? No digamos, es una bendición y nada más, o es una maldición y nada más. Digamos, depende. Depende de cómo la use. Y yo y usted tenemos la obligación de usarla para la bendición, porque tiene que ser un canal de bendición. Nos vamos a poner de pie. Vamos a estar todos orando en nuestros lugares, de arriba, acá abajo. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Inclinémonos en oración. Y pensemos por un momento si hemos usado mal las redes, si no le hemos dado el valor que tienen, si hemos trabajado frívolamente en las redes. Presentemos nuestro corazón en arrepentimiento delante de Dios. Y digamos, Señor, tú pusiste una herramienta maravillosa al alcance mío y yo la estoy desperdiciando. He pecado. A lo mejor, escuchando todo esto, dice, yo entro en las redes y entro a sitios que no son convenientes, porque ya estoy armando la cadena neuronal para sino que mi cerebro sea gobernado por el Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que hemos hecho en las redes y que hemos echado a andar en las redes.
y que hemos dicho en las redes y que hemos mostrado en las redes. Traigamos todas esas cosas delante de Dios esta noche aquí. Abramos el corazón delante de Dios. Y digamos, Señor, me arrepiento de esto, pero quiero empezar ahora a usar las redes como conviene. Y por eso, Señor, te pido que me perdones y que me des la fortaleza de que mi cerebro esté al servicio tuyo y guiado por el Espíritu Santo y no guiado por las redes simplemente.